¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este domingo 15 de mayo a este espacio de debate en ausencia de mi compañera Rocío López Ruelas, titular de este espacio, a quien enviamos un fraterno saludo. Le ofrece su invitación a que nos acompañe en los próximos 60 minutos su servidor Rodolfo Martín Guerrero. Vamos a hablar algo que realmente es de interés público para la vida cotidiana, para el día a día, y es una serie de medidas que se anunciaron hace algunos días con respecto a los protocolos frente a la pandemia de COVID-19. Vamos en principio a presentar al panel. A mi izquierda, Ana Bárbara Casillas, la secretaria, la coordinadora de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Gracias, Ana Bárbara, por estar aquí. Buen día, Rodolfo. Saludos al auditorio y felicidades a los maestros y maestras. Así es, hoy 15 de mayo, nada más y nada menos, Día del Maestro. Gabriela Vázquez Armenta, ella es la decana de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y feliz Día de los Maestros y Maestras. Así es. Diego Monraz Villaseñor, el secretario de Transporte. Gracias, Diego, por estar aquí. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Con el gusto de platicar esta mañana con todos. Al contrario. Y Francisco Javier Ramírez Barreto, él es el representante de una institución que por sus siglas se llama SALVE, y ahorita vamos a abundar en el transcurso de esta charla de qué se trata SALVE, pero en principio es una institución que atiende las dolencias psiquiátricas, ¿cierto? Así es. Muy buenos días a todos, feliz domingo, y me sumo a las felicitaciones a los maestros. Gracias. Y la doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, a quien seguramente usted conoce, ella es la directora general de Salud Pública de la Secretaría de Salud, de manera recurrente está aquí en este espacio. Gracias, doctora. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo. Gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, la pandemia nueva etapa es el tema que le vamos a presentar este día, y le repito, al inicio de este mes de mayo se dieron a conocer por parte de la Mesa de Salud una serie de medidas que, pues, de alguna manera algunos lo toman como una relajación de disciplina, otros como una nueva etapa de esta pandemia. Ahorita vamos a desmenuzar este tema, qué es lo que tenemos enfrente y qué es lo que debemos hacer y no hacer. En principio, si le parece, doctora, iniciaríamos. Hay quienes creen que la pandemia ya terminó y hay que aventar todo por la ventana. No es así, ¿verdad? No es así, Rodolfo. Al contrario, es importante que en la población quede todavía esa idea de que la pandemia continúa, que mientras se siga transmitiendo el virus en algunas partes del mundo, yendo aquí con baja transmisión, pues que tenemos que seguirnos cuidando. Es por eso que debemos de ir avanzando con pasos muy seguros, con medidas muy cuidadas y con un análisis epidemiológico, que es lo que ha hecho la Mesa de Salud para tomar las decisiones. Entonces, de entrada, la pandemia no ha terminado, debemos seguir cuidándonos, y es por eso que estas nuevas medidas van alineadas a eso, a los indicadores epidemiológicos, pero al seguir haciendo este cuidado de la población. Uno de los aspectos que estuvo presente, hasta donde tengo entendido, en esta pandemia y que no fue, creo, lo suficientemente explorado, es la modificación, digamos, emocional de las personas por el confinamiento, incluso por el miedo a la muerte. Doctor, ¿cuál diagnóstico hacen ustedes después de prácticamente 2 años, tal vez un poquito más de 2 años de pandemia, en términos de la sensación que tiene la gente ahora que entramos a esta nueva etapa? Fíjate que es muy interesante entender que incluso cuando se genera la estrategia de COVID, el gobierno del estado también lanza la estrategia de quedarte en casa, una estrategia diseñada para la atención de la salud emocional de la población, porque sabíamos por reportes de otros países que se venía padeciendo de depresión, de ansiedad, empezaba a haber estos temas en la población. Y bueno, nos adelantamos y sacamos esta estrategia de quedarte en casa, una estrategia multisectorial en donde todos participamos y trabajamos desde el fortalecimiento de la atención hasta el fortalecimiento de la prevención y la promoción a través de mensajes como muy claros, incluso divididos por grupos poblacionales. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos estado desde entonces trabajando en programas diversos, hicimos una modificación de la misma estrategia que en algún momento ya llamamos el querer
en casa, quererte bien, ¿sí? Porque sabíamos que ya estamos en otra etapa de la parte emocional, ¿no? Lo primero era la contención, reforzando la atención, los mensajes muy claros de cómo había que cuidarnos emocionalmente mientras estuviéramos en casa y estuviéramos contenidos y conociendo lo que estaba pasando en el mundo y conociendo de la enfermedad. Luego venía una segunda etapa que tiene que ver con el ahora cómo nos vamos a ir recuperando de una manera sana, ¿no? Y vemos que han generado muchos estragos esta enfermedad. Por ejemplo, el estrés postraumático que hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Los trastornos de ansiedad que persisten, los trastornos depresivos, la inseguridad que sientes a la hora de quitarte el cubrebocas en algunos espacios, el síndrome de la cara vacía, esto de repente... Fíjate que es muy interesante porque hablábamos de que ahora estamos conociendo a personas, ¿sí? Completamente desde su rostro, ¿sí? Y porque antes con el cubrebocas nosotros llenábamos el hueco y le poníamos las facciones que quisiéramos, ¿sí? Y entonces o lo idealizábamos o no, de acuerdo a sus facciones superiores, ¿no? Entonces ahora que ya no lo tenemos, ahora podemos entender cómo son las personas, podemos incluso tener un mejor desarrollo del lenguaje corporal y una mejor interacción, que eso es importantísimo en el tema del desarrollo de los niños, pero en otro momento te lo explico. A ver, doctor, antes de que avancemos, ¿ese síndrome de la cara vacía se lo sacó de la manga o ya está documentado médicamente? Es algo que se conoce desde el desarrollo infantil primario, o sea, los niños para un buen desarrollo, los bebés para un buen desarrollo de su personalidad, de manera primaria empiezan solo a actuar a través de caras y gestos. Sí, esto lo dice el doctor Speed, te hablo desde los 70s, con estudios que él realizó en cómo los niños van desarrollando estas formas de reaccionar a las caras y gestos y qué tanto se va fortaleciendo mis conductas. De tal forma que las conductas que te generen una sonrisa se van reforzando y las conductas que generan enojo se van extinguiendo. Entonces el niño va aprendiendo desde muy pequeñito a generar esta interrelación con las personas a través de las caras y gestos. Así de importante es el desarrollo que tenemos. ¿Qué tal? Ya nos aprende algo nuevo. Diego Monraz, en el decreto que se emitió hace algunos días, el transporte público... sigue vigente el uso de cubrebocas, algo que hasta donde tenemos entendido ha sido aplaudido por todo mundo. Asumimos que la Secretaría de Transporte que usted encabeza participa en la supervisión de que esto se cumpla. ¿Qué se han encontrado después de que entró en vigor el decreto? Así es, y al igual que en los espacios médicos como hospitales, laboratorios, farmacias, sigue siendo necesario la utilización de esta herramienta que nos vino a ayudar a salvar parte del mundo. Creo que la socialización y la adaptación al cubrebocas ha sido superada. No encontramos nosotros resistencia a los usuarios del transporte ya en esto. Sí, quien lo utiliza un poco mal, abajo de la nariz o ya muy desgastado, y en eso estamos trabajando. Sabemos que no es sencillo, viene la época de calor fuerte, sabemos que todavía tenemos que hacer este sacrificio, pero si está recomendado por los técnicos, por los especialistas de salud, sigámoslo utilizando. Es un esfuerzo todavía que tenemos que hacer a algo que ya nos acostumbramos, y la Secretaría de Transporte, con la supervisión que tenemos tanto en unidades de transporte público que incluyen el tren ligero, los macros o cualquier otra de las rutas convencionales, como los taxis y las empresas de plataforma, ahí estamos ya presentes. Desde el primer día que el gobernador con la Mesa de Salud anunció esta medida, reforzamos la supervisión, no porque lo hubiéramos dejado de hacer, pero necesitamos volver a recordar, porque efectivamente puede ser común que alguien se acostumbre en la calle, como estamos aquí, allá no utilizarlo, y que al subir al camión diga, aquí sí lo tengo que utilizar. Sí, vamos ahora a recalibrar nada más esa costumbre, pero afortunadamente no hay resistencia al uso de cubrebocas en el transporte público. De hecho, vemos mucha gente que se baja del tren ligero, del camión, y continúa con su cubrebocas. Más bien hay una costumbre a seguirlo utilizando. Pero vamos a estar ahí reforzando nuestros operativos de supervisión, en donde al usuario le hacemos un apercibimiento. No lo podemos sancionar, no es nuestro objetivo tampoco multar por eso, pero sí le pedimos, oiga, su cubrebocas. En ocasiones que no traen o lo traen ya muy dañado, les obsequiamos uno. Seguimos con esa campaña, pero sí estamos recordando y apercibiendo
a usuarios, a ciudadanos adentro del transporte público y sus estaciones, y a los choferes que evidentemente, claramente no lo quieren traer. Para ellos sí existe sanción y en eso vamos a seguir trabajando. Más adelante vamos a abundar con respecto a esto, que es algo sin duda importante. Doctora Gabriela Vázquez Armenta, le decíamos decana de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, en Guadalajara. Desde la academia, ¿qué es lo que nos está dejando estos poco más de 2 años de pandemia, en particular para sociedades como esta de la zona metropolitana de Guadalajara? Pues creo que la pandemia nos dejó grandes enseñanzas, principalmente en el rango de la resiliencia de nuestros docentes. Muchas felicidades en su día, que realmente sacaron la casta durante toda esta emergencia para continuar con los planes de estudio, para mantener con la educación y la continuidad de los planes de estudio de nuestros estudiantes. Me parece que también llegó a un punto de que se generó bastante responsabilidad y educación, desde la parte de lavado de manos, la parte de la comunicación, ¿no? Ya en la parte familiar, también un mayor involucramiento de las familias en la parte del desarrollo académico de sus hijos. Me parece que también va a llegar, o tuvimos también la oportunidad de experimentar con nuevas estrategias que creo que van a continuar o se vendrán a formar parte ya del currículum, ¿no? De todos los planes de estudio. Y particularmente creo que dejó una educación muy profunda en la parte del cuidado de la salud, tanto la salud física como la mental. Comentábamos también, no fuera de cámaras, cómo podemos ver también que los niños tal vez de preescolar, primaria, continúan, ¿no? Ellos utilizando su cubrebocas. Creo que ya se volvió parte, ¿no? De una costumbre y de un día a día para ellos. Y parece ser que eso podría ser una costumbre que podríamos estar adoptando ya de manera continua para protegernos como nosotros, como sociedad y como individuos. Sí. Uno de los componentes fundamentales de esta pandemia fueron los apoyos sociales gubernamentales para enfrentar el confinamiento, la caída de la planta productiva, etcétera. Al regresar de esta pausa, que es muy breve, vamos a platicar de manera directa para que nos exponga qué va a seguir a partir de esta nueva etapa, los programas sociales, en qué medida van a continuar, etcétera, con Ana Bárbara Casillas. Pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, la pandemia, nueva etapa. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, Ana Bárbara Casillas, desde el gobierno del Estado, ¿qué va a hacer la administración estatal en esta nueva etapa de pandemia? Bueno, Rodolfo, pues para empezar quisiera hacer un pequeño recuento. El enfrentar la pandemia a este gobierno se nos hizo, digamos, relativamente más fácil en términos de organización que tal vez en otros estados por cómo estamos configurados. En la Coordinación de Desarrollo Social están la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Asistencia Social con los programas, y luego, por ejemplo, hay otra Coordinación de Desarrollo Económico donde están las secretarías de ese gabinete como Turismo, Promoción Económica. Entonces, gracias a esta coordinación, Rodolfo, pudimos enfrentar mejor la pandemia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en las mesas de salud, por ejemplo, podíamos entender, y en la mesa de salud también está, por ejemplo, el coordinador de desarrollo económico, qué afectaciones económicas estábamos teniendo con las medidas que estábamos tomando, o qué afectaciones había en las escuelas, ¿no? A través del secretario de Educación, o cómo es que estaba sufriendo la gente en el día a día las medidas, ¿no? Y entonces, gracias a esta coordinación, pues pudimos tener programas como los que platicaba el doctor de salud mental, como también de apoyos económicos, por ejemplo, al ingreso a todas las personas pues que eran autoempleadas, y que les estuvimos apoyando con 5,000 pesos al mes en la primera parte de la pandemia, o pudimos también apoyar a las micro y pequeñas empresas. En fin, esto nos permitió enfrentar de mejor manera la pandemia. Y ahora que estamos retomando, que ya el año pasado pasamos de una reactivación económica a este
una consolidación económica y también de todos los programas y actividades que tenemos, pues nos permite implementarlo también de una mejor manera. Y te pongo un ejemplo muy claro que es el tema de educación, ¿no? En educación ahora los niños y niñas se están retomando y pues nos hemos dado cuenta desde la Secretaría de Educación que tenemos algunos problemas emocionales o de aprendizaje con los niños. Y entonces esa información se traslada, digamos, al Instituto de Salud Mental y desde SALME entonces ayudan a educación a generar nuevas estrategias y también ajustan la propia estrategia de salud mental que se implementa, ¿no? Y por supuesto, pues este año nos permite fortalecer todos los programas sociales que teníamos, pero también algo muy importante, Rodolfo, y que quiero aprovechar, es que una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que tenemos que fortalecer nuestro sistema de salud. Y es por eso entonces que desde el gobierno del estado estaremos invirtiendo más de 6,000 millones de pesos para hospitales regionales, para el propio CAISAME, para centros de salud. Es decir, creo que la pandemia nos hizo sufrir mucho a todos, como población en general lo sufrimos, quienes tuvimos pérdidas lo sufrimos, pero también nos ha dado grandes lecciones y grandes oportunidades, Rodolfo, y creo que ahora, como seres humanos y como sociedad, es lo que debemos de aprovechar. Sí, sufrimos mucho, pero ¿qué sigue para adelante? Y pues como gobierno del estado seguir fortaleciendo programas, desde los programas sociales, cómo fortalecer nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud. Y pues seguramente habla del caso de salud, la necesidad de hacer una serie de inversiones enormes, pero también en educación, hasta donde tengo entendido, esos 2 años de, digamos, de virtualidad, generó una serie de lagunas formativas en los chamacos terrible, ¿no? Que superarla no va a ser fácil. Así es. Por ejemplo, los niños de primero de primaria, que es el año en el que tienen que aprender a leer, pues tuvieron muchísimas más dificultades y tenemos que pues ponerlos las pilas para volverlos a poner al día, ¿no? Y cuando recién entraron los niños, también decíamos, y con la estructura educativa, decíamos, a ver, sí es muy importante que solventemos este rezago educativo, pero ahorita va a ser más importante detectar los problemas emocionales que tengan los niños y las niñas. ¿Y ya sabemos? Sí, estamos trabajando constantemente en eso. Las escuelas se capacitaron en detectar este tipo de situaciones y fue por eso que también los primeros meses que regresaron los niños y las niñas a las escuelas hubo como muchas más actividades extracurriculares para poder estar enfrentando esta situación. Y como te mencionaba, a partir de esos diagnósticos que encontramos es que se van ajustando estas estrategias. Un poco más adelante vamos a abundar sobre todo esto. Doctora Mera, hay un grupo de población, sobre todo los jovencitos, los adolescentes, pues, que apenas están entrando en esta necesidad de ser vacunados. Algunos de ellos ya tuvieron la primera dosis, ¿no? Los de 15 a 18, pero todavía hay en este sector de la población adolescentes y niños, digamos, quienes están en la total desprotección. ¿Qué viene para ellos? ¿Qué se puede esperar? Sí, en este momento estamos nosotros precisamente con esas campañas. Esos adolescentes de 12 a 17 años que no tenían ninguna comorbilidad o ninguna enfermedad previa y que no habían podido acceder a la vacuna. En este momento todo ese grupo se está vacunando. Se está vacunando con la vacuna Pfizer, que es la única que está en este momento autorizada para ese grupo de edad de 12 a 17 años y entonces estamos avanzando. Llevamos un buen porcentaje con al menos una dosis, pero hacemos ese llamado porque de repente todavía la gente no sabe que ya estamos aperturando los grupos y les decimos en este momento accede a la plataforma de vacunación para que tu hijo o tu hija puedan tener esa oportunidad de vacuna. Oiga, doctora, hay por ahí, se ve en la calle, en los medios, en las redes, los anuncios de que próximamente podría estar a disposición para nuestro país esta vacuna cubana. Hay quienes, creo yo, mayoritariamente tienen reticencia. Finalmente la COFEPRIS va a ser la que determine esto y la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Pero
¿Ustedes en la Secretaría de Salud han pensado cómo enfrentar esas resistencias que tarde o temprano va a estar ahí en el abanico, por supuesto, de las alternativas de vacunas? Sí, claro que sí, dado que es una política nacional, como tú bien lo comentas, estas vacunas, bueno, son revisadas, son evaluadas y analizadas y validadas por la COFEPRIS. Sin embargo, nosotros, una vez que pasen todos estos procesos, que es normativamente lo que tendrán que hacer, tendremos que tener ese acercamiento con la población, informando sobre esta seguridad que venga por parte de la Federación. Sin embargo, bueno, recordar que hasta este momento la única vacuna aprobada para el grupo de 5 a 11 años es la vacuna de Pfizer en este momento. Entonces esperaremos a que avancen los trámites, a que sigan con estas actividades por parte del gobierno federal para poder ir informando a la población con pequeños pasos, pero de manera muy segura para ellos. Doctor Ramírez, seguramente esta pandemia nos mostró que no solo en el sector de la salud, del ámbito clínico, sino también mental, hay un rezago pero terrible, ¿no? Sobre todo en el sector público. Y pues quien tiene recursos económicos pues acude a los centros privados, a las clínicas privadas. Pero en el ámbito público, ¿qué les mostró esta pandemia ante una necesidad enorme de atención a estas dolencias emocionales? Fíjate que, he sabido que el retraso en el tema de salud mental no era nuevo, era algo que ya se venía platicando de mucho tiempo, porque todos los países, sin distinción, lo que se dedica del Producto Interno Bruto a salud mental es ínfimo. Entonces, pues a todos nos generó un problema, ¿sí? He de decirte que, bueno, la Organización Mundial de la Salud hace un poco más de unos 8 meses saca un estudio de lo que sucedió con los países en el mundo. Y bueno, pues la verdad es que nosotros salimos más o menos bien librados y Jalisco salió muy bien librado en ese sentido, porque nosotros no tuvimos la necesidad de cerrar centros hospitalarios, nunca se cerró la atención, incluso de salud mental. Se reforzaron las medidas conforme íbamos trabajando dentro de la Secretaría en cómo íbamos a seguir haciendo el tratamiento, ¿no? Y todas las medidas de salud que se estaban reformulando, porque la verdad es que fuimos avanzando de veras a pasos agigantados todo el tiempo. Siendo muy específico en el tema de la respuesta, es que por supuesto que la segunda pandemia que se visualizó pues es la de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, trastornos postraumáticos, trastornos del sueño, incremento de la violencia, consumo de sustancias. O sea, es algo que se tenía claro y que se tiene claro hoy por hoy, porque el pulso que se tiene en esto que ya hablaba la maestra Bárbara, de cómo se toman las decisiones, es porque semanalmente se le reporta a la mesa de salud a través de la maestra Ana Bárbara cómo es el pulso y cómo vamos a través de los sistemas de atención en salud mental, cuáles son los problemas, qué rangos de edad se tienen, qué características se tienen de la población, porque esto nos ayuda a poder generar una mejor estrategia, como por ejemplo con educación. Cuando se abre el tema con que los niños regresen a la escuela, pues fue porque sabíamos cómo estaba el pulso en la población infantil, cómo estaba el pulso de salud mental en la población adulta, de las mamás que estaban cuidando a los niños, y que entonces la decisión, y llegamos en algún momento a estar también en este programa diciendo, pues es que la decisión se está tomando porque también tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Entonces, se reforzó, por ejemplo, la capacitación en primeros auxilios psicológicos, en atención de intervención en crisis, a otros sectores como el sistema DIF, municipal y también el del Estado. Se reforzó, por ejemplo, la contención de tanatológica del fallecimiento de las personas a trabajadores sociales también de toda la red. Es decir, se hizo un trabajo enorme para generar una red que no solamente fuera salud o SALME el que diera la atención, sino que también la dieran otras instancias que también tienen que ver con salud o con atención en salud mental, para que todos sumáramos esfuerzos. Y creo que esa es la mejor estrategia que hasta ahorita hemos demostrado que por ello hemos salido tan muy bien librados, diría yo. Pues tal vez se reforzó, pero creo que al menos en la calle y en la gente común que se enfrentó a un problema de carácter emocional, pues no lo ve tanto. Es decir, la gran solución no fue decir, la respuesta no fue en el tamaño, creo, del problema,
pero ahorita vamos a abundar sobre eso. Ya la vi. Ahorita vamos a realizar una pausa, es muy breve, y vamos a continuar con este tema, la pandemia nueva etapa. Gracias por continuar con nosotros, la pandemia nueva etapa. Dejamos un punto ahí en el aire y, doctor, citaba un elemento ahí que creo es importante, entre otros, por supuesto, de la tanatología. Superamos a nivel nacional los 300,000 muertos. Es decir, aquí en el estado de Jalisco el asunto no fue tan menor, ¿no? Una cifra importante. ¿Qué tanto alcance tuvieron las instituciones públicas de salud mental en particular para atender esta circunstancia? Usted hace sus aportaciones y Ana Bárbara, que trae muchas ganas de hacer su réplica, continúa, por favor. Mira, te diría, por supuesto que cuando te digo que salimos relativamente bien librados es porque nos podemos comparar con otros países, podemos compararnos con otros sistemas, incluso de otros estados. Sin embargo, por supuesto que sigue el problema, y el problema es que es estructural. Desde cuántos psiquiatras hay en el estado para atender a la población, ¿no? El cómo estábamos articulados antes, cómo estamos articulados hoy. O sea, sí, por supuesto que sigue habiendo un problema, pero sí te diría, la verdad es que sí se hizo un esfuerzo, se sigue haciendo un esfuerzo enorme para coordinarnos todos, para que podamos tener una mejor forma de enfrentar hacia la población el tema de salud mental. Hoy por hoy hay mucha gente que ya tiene conocimiento de primeros auxilios psicológicos, cuando antes ni siquiera se hablaba de ello, pues, ¿no? Y te hablo de personas en casa, mamás, ¿no? Sí, pero pues eso pues es una aportación a la cultura general, pero no puede resolver un problema de fondo. A ver, Ana Bárbara. Bueno, Rodolfo, pues justo yo quería comentar que efectivamente falta mucho, y falta mucho no en términos solamente de, por ejemplo, doctores especialistas o instituciones que vean, falta mucho también de parte de la sociedad, Rodolfo, porque hay un gran tabú todavía con el tema de salud mental. Hay un gran tabú, por ejemplo, en hombres jóvenes a aceptar que necesitan ayuda. O hay un gran tabú, por ejemplo, a ir con un psicólogo o con un psiquiatra porque dices, no, van a decir que estoy loca o que estoy loco. Hay un gran tabú también interdisciplinariamente entre los mismos protectores o servidores de este tema, que incluso el doctor Francisco es muy abierto y habla, por ejemplo, de los tanatólogos. Hay especialistas que todavía no aceptan estas otras especialidades que atienden la salud mental, ¿no? Entonces, también parte importante del problema estructural y de resolver este problema estructural, al igual que en cualquier otro tema, es también la educación que cada uno de nosotros tenemos. Y, por ejemplo, sucede con diabetes. Por supuesto que necesitamos más endocrinólogos, más medicinas, pero lo que más necesitamos es que la gente deje de comer azúcar. Pues sí. ¿No? Y entonces en el tema de salud mental, pues también sucede algo similar. Pero, entonces, citaba usted el hecho de que se va a hacer una inversión importantísima en materia de infraestructura en salud clínica, pero mental también está en los planes. De hecho, está en la conclusión del CAISAME, que es el hospital que tenemos de larga estancia, pero además la idea es que también en hospitales regionales tengamos lugares especializados de salud mental. Y quiero decir algo que justamente también es un paradigma o un tabú que debemos de romper. Pensamos que la salud física está por acá y la salud mental está por acá. No, es la salud. Es la salud y punto. Ese que dice el CAISAME se refiere al hospital de El Zapote, lo que se conoce comúnmente. Lo que se conoce comúnmente como el hospital del Zapote. ¿Qué avances va a tener adicional? Porque, no sé, hasta mi imagen no es muy fresca, no es muy reciente, pero sí recuerdo que era un hospital deprimente. Parecía una prisión de Centroamérica. Hoy, ¿cómo está?
Era un hospital que cumplió sus funciones y que fue de la vanguardia en su tiempo, porque eran estos hospitales granja en donde la idea ya era rehabilitar pacientes, ¿no? Que terminaron sumergidos, como todos los hospitales de esa época, en ser centros de reclusión y de internamiento prolongado. Eso es parte de la historia de nuestro país, ¿no? De lo que ha pasado con la salud mental. De ahí que por ello la construcción de este hospital de estancia prolongada, acorde a los lineamientos, a la normatividad, a todo lo que hoy se conoce y se sabe, para que sea un hospital de vanguardia para la atención en salud mental. O sea, esta es la parte interesante en la inversión, pero además, digo, hablar solo de un hospital es perdernos en lo que realmente se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Se está reforzando el primer nivel de atención a través de la capacitación de una guía MHGAP, que es una guía de la Organización Mundial de la Salud, que te permite a ti, médico general, atender al 80% de los trastornos de salud mental. Entonces, tú refuerzas el primer nivel de atención. Esto te lleva a reforzar un segundo nivel de atención, donde va a haber centros de atención integral en salud mental, los llamados ISAMES, otros que se llaman SECOSAMAS, que tienen que ver con un poquito la atención de adicciones, ellos coordinados también con estas partes de los hospitales regionales, donde el paciente ya no tenga que trasladarse hasta Guadalajara para recibir una atención hospitalaria, sino incluso cerca de su población la pueda recibir, ¿sí? Y entonces, de tal forma que el tercer nivel realmente se convierta en esos hospitales psiquiátricos, ¿sí? Donde de alguna manera podamos garantizar que la atención se vuelve, pues no solamente con la calidez que nos caracteriza, sino con la calidad que estamos buscando en cuanto a tiempos de espera, en cuanto a este acceso a los servicios. Esa es la reforma que se está haciendo y el reforzamiento de todo el sistema de salud. Principalmente hablo pues del de salud mental, que es el que siga, ¿no? Pues ojalá y así sea. Diego, de manera eventual, periódica, pues, para ser más precisos, se hacen operativos por parte de la Secretaría que usted representa, junto con la Policía Vial, para vigilar esta nueva etapa de la pandemia. Usted sabe, y todos sabemos, que es muy común quienes subimos a transporte público, que los choferes son muy dados a ir fumando, arman, no todos por supuesto, pero hay muchos casos, arman su propia fiesta ahí en su espacio, que la Secretaría de Transporte, con apoyo de la Policía Vial, está metiendo lupa sobre este tipo de perfiles de choferes de transporte público. Sí, yo también quisiera sensibilizarnos lo que significa estar 8 horas al volante. Sí. Con esta temperatura en esta ciudad que tiene ya cada vez más horarios pico de tráfico, la actividad de manejar una unidad de 12 metros que mueve a cientos de personas al día. No es una actividad sencilla. Sí hemos estado muy cercanos con ellos con capacitación y sensibilización. Tenemos también, para dejar el contexto del reto que no es menor, carencia de un 5% de operadores de transporte público, y ahí empezamos a tener y a identificar presión para que se queden más horas de las que deberían de tener en su turno, y es ahí en donde estamos teniendo mucha comunicación con los patrones, con los empresarios responsables de la ruta, para que no sometan un mayor estrés al chofer, al operador, del que ya tiene. Traer el cubrebocas 8 horas al día en un lugar cerrado es complicado. Claro. En el calor, en la calle, manejando una unidad y todavía estando al pendiente de la seguridad de la unidad, de estar informando las rutas a los usuarios, etcétera. Aguantar usuarios groseros. También esa parte, ya nos llegan mensajes donde dicen, ¿y cuándo van a capacitar al usuario? Porque el usuario que se pone grosero o violento con la o el operador, pues tampoco debería de ser parte de las actividades a tolerar de un operador. Sin justificarlos, sí estamos encima de ellos, sí estamos sancionando a quien evidentemente se resiste a hacer buen uso de su cubrebocas, o a quien vemos que no le está importando pedirle a los usuarios que lo porten al ingresar. Y solo en el 2022, en lo que va de este año, hemos infraccionado 1,139 operadores por esta práctica, y hemos hecho amonestaciones o apercibimientos a usuarios en 1,789. O sea, solamente en este año. Lo estamos reforzando en estas semanas para que mantengamos esa disciplina que vale la pena tener, porque si de verdad en estos lugares pudiera haber en algún brote de nuevo contagio, no queremos que el transporte público sea la nota negativa.
Estamos poniendo de nuestra parte, creemos que los usuarios están muy avanzados, vemos un 99% de buen uso del cubrebocas, pero seguimos encima de ellos. Es un tema de disciplina, de bien colectivo, en el que creo que a todos nos conviene seguir en esa línea. Oye, digo, yo recuerdo en una de las etapas de esta pandemia, era ya parte de los usos y costumbres en el transporte público, la sanitización periódica. Se decía que en cada vuelta, yo dudo que sea así. ¿Eso persiste? También, qué bueno que lo menciona Rodolfo, porque también la sanitización en vagones del tren ligero, en unidades del macro y en unidades de transporte colectivo, al terminar la vuelta, por eso no lo ven, yo insisto en eso, es cuando se hace la sanitización. De acuerdo a lo que hace casi 2 años se nos capacitó, que era con agua clorada, en los donde se sujeta la gente, los pasamanos, las ventanas, bien importante, ventilación. Seguimos insistiendo en tener las ventanas siempre abiertas y el gel antibacterial a la entrada de todas las estaciones del macro y el tren ligero. Luego por ahí nos dicen también, me voy a defender antes de que nos acusen, oiga, pasé hoy en la mañana y a la entrada de tal estación del tren ligero no había gel. No se lo lleven. Ahí sí les pedimos de favor, nada más un favor, no se lo lleven. Todos los días a las 5 de la mañana, todas las entradas de tren ligero y de macro en sus 2 corredores amanecen con gel antibacterial. Y a las 6 ya no está. A veces a las 7 de la mañana ya no está. Por favor, échenos la mano, solamente es para su uso en el momento que van pasando. Y sí seguimos cuidando la sanitización de unidades. Muy bien. Al regresar, vamos a una pausa breve. Vamos a tomar este hilo que puso sobre la mesa hace rato la doctora Gabriela Vázquez Armenta, en términos de la currícula que nos está planteando esta nueva, en principio la pandemia y esta nueva etapa de este virus. Vamos a una pausa, es breve y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Decíamos, doctora Gabriela Vázquez Armenta, esta pandemia y ya esta nueva etapa a la que nos estamos enfrentando, ¿qué es lo que está planteando en términos del diseño de los nuevos perfiles de médicos, de enfermeras, de trabajadoras sociales y sobre todo de aquellos profesionistas que han estado y tienen una responsabilidad mayor frente a este tipo de escenarios sanitarios? Muchas gracias por la pregunta, Rodolfo. Sí, nos hizo plantearnos y más que nada replantearnos un poco más el perfil, ¿no? Hacia dónde queremos llevar al egresado, ¿no? De las diversas carreras de la salud. Principalmente regresarlos a lo que es la promoción. ¿Okay? Promoción tanto del bienestar físico como mental. A final de cuentas, el médico general, la enfermera, el psicólogo, el nutriólogo, tiene que ser un experto en ser promotor de cada una de estas vertientes, no tanto de la parte alimenticia, de la salud mental como física, así como también revisar o regresarnos un poco más a los conceptos de lo que es la salud pública. Creo que también eso se ha empezado a dejar un poco de lado y regresamos un poco más a la importancia que tenía las medidas de prevención, tanto con el uso de cubrebocas, el lavado de manos. Es algo que habíamos de repente un poco perdido. Y lo que estamos haciendo es retomar, ¿no? Okay, nuevamente lo que es un médico general, dignificar lo que es el perfil de egreso de todos nuestros profesionales que tanto necesita nuestro país en este momento y regresarnos a las bases. Realmente teníamos la llave, tenemos las soluciones, simplemente era recordarlo y volverlo a instituir en nuestra currícula. Sí. Y nuevamente también algo muy importante que estamos también retomando es, o más bien instituyendo, es que el personal de salud también vea por sí mismo. La parte del autocuidado del personal de salud también lo hemos dejado muy de lado, lo vimos durante la pandemia, los estragos que tuvimos muchos de los profesionales al estar frente o de primera línea durante la crisis que hemos tenido. Sí es importante regresar, el personal de salud tiene que estar bien, pero también hay que enseñarlo a cómo cuidarse y creo que es una parte muy importante y una de las principales enseñanzas que nos ha dejado. Claro, y seguramente es, doctora Mena, lo que tiene enfrente como componente la Secretaría de Salud, ¿no? Eso, entre otras acciones, como reto para esta nueva etapa. Así es, sin duda no se dejaron de lado todos los programas de salud pública por la pandemia, sin embargo,
vamos a estar reforzándolos de manera intencionada. Y pongo un ejemplo, dengue no se dejó de lado, al contrario, tuvimos una reducción de los casos de manera sustancial, alrededor del 98%. Es decir, no dejamos de salir a la calle, nuestros brigadistas a pesar de la pandemia salían, tocaban y tuvimos todas esas medidas para continuar con esos programas de salud pública. Sin embargo, relanzaremos todos porque la población también tiene miedo de ir a las unidades de salud y si me contagio y si me pasa, entonces estamos relanzando nuevamente las unidades de salud son lugares seguros, acudan a sus controles, acudan a atender de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, porque ya vimos que un cuerpo sano puede resistir mejor las enfermedades que puedan venir, que sin duda no será la última de las pandemias. Y también quiero adicionar el que seguiremos haciendo pruebas, el que la pandemia no termina y que el sistema radar nos funcionó y fue un hito en Jalisco, entonces seguiremos haciendo pruebas y seguimos llamando a la población que si tienen algún síntoma, no lo dejen de lado, no digan, ay, es que estaba haciendo calor y luego tomé algo helado y por eso me duele la garganta. No, en este momento debemos de seguirnos cuidando. La proporción de pruebas que salen positivas es baja, alrededor del 3.7%, 3 de cada 100 pruebas salen positivas, sin embargo, debemos de seguir cuidándonos. Si yo tengo síntomas respiratorios o estuve en contacto con alguien positivo, que por favor acudan al médico y que él determine qué tengo, qué padecimiento estoy presentando y si me debo o no hacer la prueba. Muy bien. Doctor Ramírez, ¿qué conclusiones se presentaría desde el ámbito de la salud emocional? Creo que lo importante es visualizar, entender, ¿sí?, que esto que me ha dejado, pudo haberme dejado secuelas emocionales, tanto a mí como a algún familiar, ¿sí?, que lo podamos platicar y sobre todo acercarnos a recibir atención, ¿sí? Les recuerdo la línea de atención en crisis, el 075, una línea de 24 horas, los 365 días del año, que tú puedes hablar no solamente si estás en crisis, incluso para recibir información de cómo manejar a alguien que puede estar muy cercano. Entonces, por favor, hagan uso de esta línea de intervención en crisis 075, ¿sí?, y sobre todo reconocer. Doctor, la pandemia, no sé si sea solamente sensación mía, la pandemia de COVID generó un incremento en suicidios consumados o intentos. Sí lo generó, como también generó depresión, ansiedad, etcétera. Todo el tema de salud mental se incrementó de manera exponencial. Diego, ¿qué tenemos para enfrente, para el reto, para la Secretaría de Transporte? Bueno, el estado de Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara se reactivó económicamente muy bien. Esa es una muy buena noticia. Ya tenemos hoy una ocupación de empleos extraordinaria. Debemos de seguir cuidando eso. El valor de la salud se ha hablado en esta mesa al día de hoy, que es la prioridad, pero pegadito está el valor también de la salud económica de todos nosotros, para que sigamos yendo a la escuela de manera presencial, para que sigamos trabajando como lo estamos haciendo ya todos, sigamos cuidando los lugares en donde por recomendación médica nos tenemos que todavía conservar detalles tan importantes como el cubrebocas, el cuidado del lavado de manos, la sanitización de esos espacios. Hacemos un llamado a la población para que así como hoy tenemos ya el 100% de la movilidad en el transporte público de nuevo reactivada, solo Jalisco y solo el área metropolitana de Guadalajara a nivel nacional lo tiene, lo cuidemos. Y esto ha funcionado muy bien. Creo que Jalisco ha dado pruebas y muestras de que tiene en sus decisiones todo el aval científico para seguir caminando en ello y hagamos un esfuerzo todavía de estos meses para seguir cuidando el cubrebocas. Oye, Diego, junto a la estrategia que se ha venido planteando, vemos las unidades de transporte público, en particular, por ejemplo, las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero a determinadas horas que parecen pues, latas de sardina. Se está trabajando en eso para que haya unidades con mayor frecuencia y no veamos esos escenarios que aunque ya está, digamos, medio domada la pandemia, pues no es así todavía, ¿no? Bueno, el transporte masivo es de mucha gente, eso es evidente. No hay otra forma de mover en horas pico a tanta cantidad de usuarios que tenemos. 2,5 millones de viajes se van a dar el día de mañana, lunes. Entre semana tenemos una gran cantidad de usuarios en horas pico y ahí sí hemos hecho algunos refuerzos. No tenemos ninguna unidad guardada. Los vagones del tren todos están funcionando con un buen mantenimiento preventivo, pero acaban de llegar 7 unidades articuladas a macro periférico y ya lo están notando en estos días.
chequen el día de mañana cómo las horas pico, la frecuencia es de cada 3 minutos, la saturación ya no se siente tan intensa. Se han ido calibrando esos nuevos sistemas de transporte masivo y estaremos también cuidando y trabajando eso. Muy bien. Doctora Vázquez Armenta, ¿qué conclusión nos podría presentar? Pues yo haría una invitación a la población, principalmente al sector educativo. Creo que tenemos muchas enseñanzas, hubo excelentes buenas prácticas que se llevaron a cabo durante la pandemia, de tal manera que en nuestro estado pudimos continuar o dar continuidad, ya sea remota y posteriormente presencial. Creo también estas nuevas modificaciones a los lineamientos del cubrebocas, pues no es ahora un mandato a no utilizarlo. Simplemente ahora es ser muy juiciosos. Si estamos en un espacio cerrado, mal ventilado, con demasiadas personas, usemos nuestro cubrebocas. Ya sabíamos que eso funciona, sabemos que funciona bastante bien. Y creo que una de las partes más importantes es mantener el sector educativo. ¿Qué tenemos de perspectivas? Pues nuevamente es regularizar, traer a estos niños que estuvieron 2 años en la pandemia, encerrados, con poca sociabilización, regresarlos a este punto. ¿Qué nos llevamos también de enseñanza? Creo que la parte de estar monitoreando el estado mental, emocional de tanto profesores como educandos, creo que va a ser ya una tarea o un ejercicio que se va a tener que estar haciendo de manera continua en todas las instituciones. Y también un llamado, una invitación a la población, como comentaba la doctora Gabriela Mena, esto todavía no termina, si no podemos vacunarnos, si te falta una dosis, si no te has vacunado, si te falta tu refuerzo, ve, acude a hacerlo. Esta es la llave para continuar y mantener estas tasas de transmisión tan bajas como están ahorita. Así es. Ana Bárbara Casillas, el Estado asumo que está preparado y tiene claro qué hacer y qué no hacer en esta nueva etapa. Claro, por supuesto que estamos preparados. Primero, sabiendo que esto no ha terminado. Como lo decía la doctora Gaby, los hospitales, por ejemplo, siguen en alerta, nuestro sistema de vigilancia epidemiológica sigue revisando y bueno, y tenemos nuevos retos en materia de salud y en todas las materias. Entonces, yo quisiera dar un mensaje final, Rodolfo, fortaleciendo lo que comentaron mis compañeros previamente. El uso del cubrebocas salvó muchísimas vidas. Y aunque hoy estamos hartos de su utilización y felices porque ya no es obligatorio, no debemos de perder de vista que, bueno, hasta le deberíamos de hacer un homenaje de todas las vidas que salvó el cubrebocas y que si vuelve a haber una contingencia, lo volveremos a usar, ¿eh? O sea, Así para es. que no los tiren a la basura, No, hay que tirarlo y comprar nuevos. Sí, bueno, los de tela los pueden lavar, pero que no dejen de lado el cubrebocas y como decía la doctora Gabriela Vázquez, hay que simplemente ser más juiciosos y utilizarlo también cuando percibamos una situación de riesgo. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Espero que haya sido para el televidente de utilidad esta información y estas opiniones que expresaron todos y cada uno de ellos y esperamos que los compromisos que aquí se adelantaron se cumplan. Gracias a todos. Gracias a usted por su atención. Reiteramos las felicitaciones a los profes. Hoy 15 de mayo, Día del Maestro, y que siga teniendo un domingo excelente. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buen día.